Los países latinoamericanos salieron mal parados en la última clasificación de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Casi todas las naciones de la región ocupan los últimos lugares en la lista que mide indicadores como la pluralidad de opiniones, la independencia de los medios de comunicación, la censura, el marco jurídico y las agresiones contra periodistas en 180 países y regiones. La situación es particularmente grave en México a causa de los asesinatos y atentados contra comunicadores. En los países centroamericanos se denuncian casos de espionaje, cierres de medios de comunicación, allanamientos y detenciones arbitrarias. Periodistas nicaragüenses y salvadoreños emigran a Costa Rica para poder seguir trabajando y la elección del destino no es casualidad. Costa Rica ocupa el primer lugar de la clasificación en América Latina a pesar de haber retrocedido 15 puestos y 6 puntos respecto al año 2021. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿libertad de prensa en Latinoamérica, una causa perdida? La más cordial de las bienvenidas a esta edición especial de A Fondo. Los saluda Javier Arguedas y como pueden ver no me encuentro en nuestro estudio habitual, sino ni más ni menos que en el Global Media Forum, la conferencia anual sobre periodismo y comunicación que organiza la emisora internacional de Alemania DW Deutsche Welle en la hermosa ciudad de Bonn, antigua capital de la República Federal de Alemania. Y por supuesto quisimos aprovechar esta oportunidad para invitar a algunos de los participantes de alto nivel de esta conferencia que van a acompañarnos con sus opiniones y perspectivas. Y quisiera pasar a presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Javier Garza Ramos es periodista en la ciudad de Torreón, en el norte de México, donde fundó Enredos Laguna, una plataforma digital y de radio para noticias locales. Laura Aguirre es socióloga, periodista y directora del medio digital feminista Alaraca. Vive entre El Salvador y la capital de Alemania, Berlín. Y Federico Bisutti es director de noticias de Canal 26. Se trata de una de las principales señales informativas de la República Argentina. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al programa. Y quisiera comenzar hablando de la situación general con vos, Laura. Cuando hablamos de América Latina, hablamos de una región que en términos generales, en el aspecto de la estabilidad de las democracias, en realidad no está tan mal posicionada. Pero cuando vemos el tema de la libertad de prensa, llama la atención que precisamente uno de los pilares de las democracias, que es la libertad y el acceso a la información, hay un desempeño muy malo. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, yo voy a referirme específicamente a Centroamérica, que es el contexto en el que yo más conozco y me muevo, y creo que desde ahí se puede hablar también y hablar de Latinoamérica, ¿no? Para mí tiene que ver con una crisis generalizada de las democracias y cómo las democracias han alcanzado poco a las mayorías. Y cuando digo las democracias me refiero a los intentos de democracia que ha habido en los distintos países de Latinoamérica, que a lo largo de las décadas a las mayorías no les ha traído beneficios concretos en las vidas cotidianas, no como lo esperaban. Y esto es muy, muy visible en las sociedades centroamericanas, que pasamos por conflictos civiles, conflictos armados, que terminaron en ciertos procesos de paz, que luego no se tradujeron en lo que las personas y la gente querían o esperaban después de estos años de conflicto. Y obviamente parecen mucho más atractivas fórmulas inmediatistas o que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Y ahí es donde parece que la democracia en realidad no ha sido o no es tan beneficiosa como pueden ser estas fórmulas inmediatistas. O sea, verías un cuestionamiento de los modelos democráticos como tales. Sin embargo, también hablamos de amenazas muy concretas, incluso amenazas de muerte. Javier, México es el país más peligroso para quienes ejercemos el periodismo. ¿Cómo llegamos a esa situación? Bueno, creo que la razón cómo llegamos a esa situación es que fue tan gradual a lo largo de varios años que no se puede decir exactamente en qué momento se torció o se descompusieron las cosas. Yo coincido con Claudia en que sí hay una promesa fallida en la democracia, ¿no? Porque sí nos trajo democracia electoral y sí trajo una mayor participación, pero no trajo muchas otras cosas que acompañan un Estado democrático, entre ellos el Estado de Derecho. Y en el caso de México, particularmente, ese es el punto clave para la violencia contra los periodistas. El principal problema de la violencia
independientemente de las causas o de quiénes sean los atacantes, si es el narco, si es el Estado, si son distintos agentes, la causa de fondo es la impunidad. El hecho de que una agresión contra un periodista no se castigue es lo que alimenta la siguiente. Porque ahorita en México cualquier persona, un político, un criminal, un empresario, un policía, un jefe militar, cualquier persona que esté buscando hacerle daño a un periodista, golpearlo, secuestrarlo, espiarlo, incluso matarlo, porque está investigando o porque está publicando cosas que no le gustan, sabe que puede hacerlo y se va a salir con la suya, porque la persona que lo hizo antes se salió con la suya. Entonces, cuando tienes esa expectativa razonable, pues entonces nada te detiene. Hablabas de que todo fue muy gradual y que uno no se dio cuenta de cuándo la situación realmente llegó a donde estamos ahora, y quisiera también abordar eso con vos, Federico. Si bien la situación no es tan peligrosa como la de México en Argentina, no. Reporteros Sin Fronteras identifica la polarización de la sociedad y la falta de políticas de gobierno para garantizar que haya una pluralidad en los medios de comunicación como dos de las principales amenazas a la libertad de prensa en Argentina. ¿Es la libertad de prensa una víctima más de esas rencillas políticas que caracterizan? No considero que sea así. No coincido tampoco con el diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras en este aspecto. Y por supuesto que si comparamos lo que es la situación en la Argentina con otros países de Latinoamérica, son escenarios muy diferentes. En Argentina, hoy por hoy, si algo está garantizado es la pluralidad de voces. Con tan solo recorrer los distintos medios de comunicación, sean los televisivos, los radiales, los digitales, vamos a poder encontrar todas las voces, los distintos estilos periodísticos. En definitiva, aquellos que estén más cerca de un pensamiento saben a qué medio acudir, qué medio elegir, y aquellos que estén en la vereda de enfrente, como decimos, también saben a qué medio acudir y con cuál informarse, o a qué periodista seguir según su pensamiento, que en definitiva es un fenómeno que no solamente se da en la Argentina. Reconozcamos que esto ocurre en cualquier otra parte del mundo, ¿no es cierto? De modo que lejos estaría de decir que hoy no hay pluralidad de voces. Más bien está ocurriendo lo contrario en este momento en la Argentina. Sí. Pero cuando hablamos de precisamente la amenaza de la polarización de la sociedad, ahí quizá la pregunta sería, no hay que esperar a que se llegue a la situación de México. La pregunta sería si en estos momentos los periodistas que están en uno de los medios que decías, de la vereda de enfrente o del otro lado, tienen realmente la libertad de reportar de una forma más balanceada y objetiva. ¿Qué tendencias ves en ese aspecto? En definitiva, cada uno sigue su estilo, cada uno tiene también su línea periodística. Y en un momento en que quizás también hay demasiado espacio para la opinión, para editorializar, para comentar, opinar y relatar cuál es la situación que se está atravesando, cada uno lo hace con libertad. Yo destaco lo que decía recién, ¿no? Las voces están. Sería muy injusto decir en Argentina no se escucha a quien piense de este modo o de tal otro modo. Realmente hoy no está pasando eso. Ojalá que no ocurra en ningún momento, ¿no? Pero hoy están todas las voces y se puede observar y comprobar fácilmente. No creo que esté en riesgo la pluralidad de voces y tampoco la posibilidad de que cada uno pueda expresarse como quiera. Por supuesto, después hay ciertas limitaciones que se dan, repito, en cualquier parte del mundo, y los que hacemos periodismo lo sabemos, pero nada ajeno a la realidad ni que realmente no ocurra en otras partes, no. Bien, es una tendencia que por supuesto hay que observar detenidamente porque la situación puede cambiar muy rápido y puede tener consecuencias graves. Revelar la verdad en Latinoamérica, en muchos de los países, se puede exponer a los periodistas a un riesgo de muerte. Los enemigos son tan diversos como las historias mismas. Gobiernos, grupos criminales, empresas multinacionales u oligarcas mantienen sus estructuras de poder y están dispuestos a borrar del mapa a cualquiera que se interponga en su camino. De los países que no están en guerra, México es el más peligroso para ejercer el periodismo. Así lo asegura Reporteros Sin Fronteras en su informe anual. Y las cifras de 2022 lo confirman. Unos 11 periodistas fueron asesinados.
La mayoría de ellos investigaba el crimen organizado o casos de corrupción. Que nadie está seguro, que salimos de nuestras casas, pero no sabemos si vamos a regresar. No sabemos qué de lo que decimos, qué de lo que escribimos puede molestar a las personas y no sabemos si es nuestra última nota, nuestra última columna, nuestro último reportaje. Así ha sido durante los últimos años. Los crímenes y atentados llevan a manifestaciones y la presión del gremio periodístico sobre el gobierno crece. La agresión sufrida en diciembre por el comunicador Ciro Gómez Leiva llevó a más de un centenar de periodistas a pedir cuentas directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. La violencia se extiende a otros países. Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el de Dom Phillips en Brasil, quien fue asesinado junto al indigenista Bruno Pereira en la selva amazónica en junio de 2022. Phillips colaboraba como corresponsal con medios de gran peso como The Guardian, The Washington Post y el Financial Times. Sin embargo, la tendencia es que las víctimas trabajen investigando temas locales, revela el Comité para la Protección de los Periodistas. Son esas las últimas consecuencias, pero hay también que ver dónde se origina y hasta qué tan alta llega la esfera del poder y la problemática que con ella conlleva para la libertad de prensa. Y quisiera comenzar eso comentándolo con vos, Javier. En México, Andrés Manuel López Obrador ha tenido más de un enfrentamiento con la prensa. ¿Qué tanto puede erosionar la postura de un presidente la libertad de prensa y de los medios de comunicación? Creo que agrava el clima, agrava el ambiente y sobre todo viniendo ya de una situación de violencia. En donde, por ejemplo, el caso de Ciro Gómez Leiva que veíamos ahí, pudiera estar vinculado directamente a esa hostilidad. No porque el presidente hubiera ordenado el ataque, por supuesto que eso nadie lo ha dicho ni lo piensa, pero sí de una persona que viendo las actitudes críticas de un periodista como Ciro, que viendo que, por ejemplo, en una conferencia de prensa el presidente dijo que a las personas que escuchan a Ciro, que se informan en sus programas, luego les salen tumores en la cabeza, pues puede tomar cierta acción, ¿no? Pasar a la acción después de ver esa retórica incendiaria. Lo que pasa es que yo creo que hay que trazar una línea en donde creo que es independiente de la pluralidad de voces que decía Daniel, porque a final de cuentas las mismas plataformas y las redes sociales te potencian esa pluralidad y eso es bueno, sin duda. El problema es cuál es el ambiente en el que se expresa esa pluralidad. Yo, por ejemplo, yo empecé a hacer periodismo en la década de los 90 cuando había una gran promesa de apertura en México, de apertura política, de transición, una mayor libertad de prensa, había una gran promesa para el periodismo en México, que luego empezó a ser socavada principalmente por los ataques del crimen organizado. Cuando se suelta esta guerra contra el narco a principios del siglo, y obviamente a los narcos no les gusta lo que los medios publican sobre ellos, no les gusta que los medios publiquen la violencia que se está desatando, empiezan a atacar, ¿no? Empiezan a lanzar bombas contra periódicos. Yo era director del periódico El Siglo de Torreón, en la ciudad de Torreón, en el norte, que era un campo de batalla entre los Zetas y el Cártel de Sinaloa. En algún momento el periódico que yo dirigía tenía el récord de ser el periódico más baleado del país. Nos atacaron en 5 ocasiones. Y eso coincide también, ese deterioro de por sí, coincide también con un fenómeno global, que es el deterioro de la cultura de la libertad de prensa, ¿no? En donde ya vemos a la gente, y no nada más líderes políticos, no nada más un Trump, un López Obrador, un Erdogan, un Orbán en Hungría, perderle el respeto a la libertad de prensa, sino también mucha gente, en la medida en la que nos aislamos en nuestras burbujas informativas, viendo los medios que nos dicen solamente lo que queremos escuchar y lo que queremos estar de acuerdo, se empieza a perder ese valor. En el caso de México, las dos cosas han corrido paralelas y eso ha generado entonces un deterioro mucho más acelerado. Una cosa pueden ser los ataques, digamos, directos a la prensa, pero Federico, la Fundación Libertad de Prensa y Democracia menciona que en todos los niveles de gobierno en Argentina se usan denominaciones como fake news, lawfare y discurso de odio en cualquiera de las agrupaciones políticas que han estado en el poder para tratar de deslegitimar a los periodistas. ¿Se puede hacer un escrutinio de la labor de los gobernantes si
todo lo que se publica negativo se desestima como falso. Esto último que mencionabas, lawfare, sobre todo lo hemos escuchado en Argentina, lo hemos escuchado con Lula da Silva en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador. Bien podríamos decir que hoy Donald Trump en Estados Unidos también podría utilizar ese término. Creo que es algo que está globalizándose sin dudas. Realmente la situación es diferente seguramente en cada uno de los países, pero creo que es algo que se viene repitiendo en distintos casos, como decía recién, no solamente en la Argentina, y que en algunos casos también se utiliza como un instrumento político, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto está demasiado claro. Después, en las investigaciones, en los avances de la justicia, quedará claro qué realmente hay de cierto en todo lo que se puede llegar a denunciar públicamente. Pero es un instrumento que se viene utilizando con mayor frecuencia en los últimos tiempos y que se observa en distintos países puntualmente. Bueno, los casos que mencionaba recién, ¿no? Lo que tiene que ver con Argentina, con Brasil, con Ecuador, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y por supuesto no podemos dejar de lado, cuando hablamos de libertad de prensa en Latinoamérica, a Nayib Bukele, que acumula cada vez más poder en El Salvador. Laura, las denuncias de acoso, espionaje y amenazas a periodistas se acumulan. Pero ¿qué efecto está teniendo eso efectivamente en la prensa? ¿Hay una menor pluralidad? ¿Se está reduciendo realmente el acceso que tienen los salvadoreños a la información? Porque si uno habla con los gobernantes del gobierno actual de El Salvador, ellos dicen que hay absoluta y garantizada libertad de prensa. Bueno, eso lo dicen porque aún no han procesado bueno, más que procesado, meter a alguien a la cárcel, o a un periodista o a una periodista, ¿no? Sin embargo, obviamente, la situación ha cambiado drásticamente desde el 2019. Y quiero ser muy clara en decir que la persecución a la prensa en El Salvador no empezó con Nayib Bukele. Ya había antecedentes en los gobiernos anteriores de ese deterioro, ¿no? Y en específico, pues, a los medios independientes más conocidos en El Salvador como El Faro. Con Nayib Bukele definitivamente eso se recrudeció y sí hay efectos concretos, no solamente en cuánta información recibe la población ahora, sino en una persecución directa y un acoso público que es directo, ¿no? Hacia los medios de comunicación, en los cuales el presidente los ha declarado básicamente enemigos públicos, ¿no? Y no solamente por las leyes que ahorita han legalizado las escuchas telefónicas o la intervención de las telecomunicaciones, sino también por las leyes que han criminalizado escribir sobre violencia, sobre pandillas, pero además porque casi toda la información pública ahora está bajo reserva. Entonces, para los periodistas, básicamente es imposible acceder a datos públicos o a entrevistas con funcionarios, mucho menos a espacios donde se les pueda fiscalizar abiertamente. Y, por supuesto, hay un efecto además que está teniendo sobre la prensa y voy a decir sobre las personas que ejercen el periodismo, ¿no? Porque además de no poder hacer bien su trabajo, lo que hay son efectos muy fuertes en la salud mental de los periodistas, en la tranquilidad, en la manera en que se tiene que vivir ahora bajo un permanente protocolo de seguridad. Así es como se vive y así es como viven nuestros colegas en El Salvador. Así viven los colegas en El Salvador y hay quienes ya no resisten esa situación y eso es algo que también, por supuesto, tenemos que comentar. Centroamérica está, como lo sabemos, constantemente en los titulares por quienes abandonan sus países en busca de mejores condiciones de vida en otras naciones. Pero junto al éxodo de la población en general, hay también cada vez más periodistas y comunicadores que deciden trabajar desde el exilio ante condiciones inaguantables para ejercer su profesión. Centroamérica, una región hostil para los periodistas. El editor jefe de El Faro, Óscar Martínez, indica que las presiones a las que se les somete son constantes. De difamaciones que provienen de funcionarios públicos y empresarios, pasando por acusaciones espurias que pretenden encarcelar o enjuiciar a periodistas, hasta auditorías maliciosas con el objetivo de destruir medios de comunicación. Más de la mitad de los teléfonos celulares de la plantilla de El Faro fueron intervenidos con Pegasus, lo que condujo a una demanda.
gestión, espionaje obsesivo con programas como Pegasus, encarcelamiento en casos de países centroamericanos contra periodistas, exilio de periodistas. El deterioro de la libertad de prensa llevó a El Faro a mudar su sede legal y administrativa a Costa Rica, aunque la redacción continúa operando en El Salvador. Costa Rica también ha dado refugio a varios periodistas nicaragüenses y guatemaltecos que sufren las presiones de sus respectivos gobiernos. La ONU denunció el cierre de 26 medios en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega tan solo en 2022, así como el destierro de unos 80 comunicadores. Y en Guatemala, distintas organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, advierten que la prensa es vista como una amenaza. La detención de José Rubén Zamora, fundador del diario crítico El Periódico, en julio de 2022, y el cerco financiero que llevó al cierre de ese medio, ha sido una advertencia. Bien, lo veíamos, cada vez más periodistas deben abandonar sus países o en el caso del Faro, por ejemplo, por lo menos establecer sus operaciones oficiales en un país extranjero. Esto simplemente por la imposibilidad de funcionar con libertad en sus países de origen. Y quisiera volver con vos, Laura. Vemos ese caso del Faro en El Salvador, pero también de periodistas que el Faro sigue informando desde El Salvador. Eso es muy importante destacarlo. Pero hay otros que ya no están informando en sus países de origen. ¿Puede ser esa, en realidad, la solución, trasladarse a otro país? ¿Y qué tanto motiva esto a los gobiernos autoritarios precisamente a declarar estas entidades como entidades extranjeras o como agentes de espionaje, que es una estrategia que hemos visto también en muchos lugares? Yo no diría que eso es la motivación que tienen los gobiernos para declarar como agentes extranjeros a los distintos medios o organizaciones de la sociedad civil. Eso va a pasar ya sea que los medios estén en el país o decidan irse, ¿no? No responde en realidad a que si los medios se van. De hecho, yo creo que hay que ser muy conscientes de que no estamos en la década de los 70 o de los 80 del siglo pasado, en el que para los gobiernos era mucho más estratégico que los periodistas salieran o que las voces disidentes salieran de los países, porque pues desde fuera algún ruido podían hacer, pero ya no eran realmente voces significativas. Ahora sí lo son, ¿no? Y ahora el hecho de que alguien pueda ir fuera del país supone un gran riesgo para los gobiernos, y por eso vemos que en realidad la estrategia es más intentar que no se vayan y apresarlos, ¿no? Como pasa en Rusia o como pasa en Bielorrusia o como ha pasado en Nicaragua. Por eso, pese a lo que pueda significar algo como lo que ha hecho el Faro de irse administrativamente a otro país, creo que es una mejor estrategia para poder garantizar lo que ayer Óscar Martínez decía en su exposición, ¿no? Que el silencio no es una opción. Y eso significa que ante todo tenemos que intentar que los periodistas sigan libres para que puedan seguir hablando. Porque si no, desde la cárcel ahorita es, creo yo, la estrategia más efectiva de hacer que un periodista quede en silencio. Escuchando atentamente... Sí, brevemente nada más para hacer la pequeña aclaratoria. Óscar Martínez, te referías a su exposición de ayer, ganó el premio de libertad de expresión en la conferencia Global Media Forum, y por supuesto la información sobre su discurso también está disponible en nuestras plataformas. ¿Vos Escuchando atentamente la descripción, este efecto sobre los periodistas, sobre el periodismo en general en El Salvador, ¿se vincula a que los datos de éxito, de logros que el gobierno de Bukele da difusión y llegan al resto de Latinoamérica y del mundo no son tan reales, y con este efecto sobre los periodistas se busca callarlos para que en realidad ese supuesto relato continúe, o es independiente de estos datos que sí son reales, los logros sí son reales, estas cifras de popularidad y de 0 homicidio en los últimos tiempos y todo lo que conocemos y que llega al resto del mundo son reales, y va por otro camino el ataque al periodismo? ¿O lo vinculás directamente a esta situación? ¿Qué hay detrás? Lo vinculo directamente a la situación. Ajá. Porque obviamente es un hecho fáctico que hay menos homicidios en mi país. No es que haya siempre 0 homicidios, de hecho a veces no se cuentan los feminicidios para poder llegar a esa cifra. Sin embargo, yo creo que no se puede hablar de resultados positivos
cuando lo que hay detrás de esos resultados es una sistemática violación a los derechos humanos. Y por eso está directamente relacionada la situación de los periodistas con lo que está haciendo el gobierno. Porque pues el presidente Bukele, como todo buen populista, lo que quiere vender es que puede solucionar un problema tan complejo como la violencia social así. Pero la represión no es una solución. Es solamente eso, es represión. Y es lo que los periodistas y las periodistas estamos intentando decir muy claramente en El Salvador. Mientras se sigan violando los derechos humanos sistemáticamente, como ahora lo hace el gobierno, no podemos hablar de resultados positivos para nadie. Entiendo que para la población sí hay un efecto también concreto en su vida cotidiana. Muchísima gente ahorita ya no siente el yugo de tener a las pandillas amenazando la vida. La gente está aparentemente también dispuesta a sacrificar algunas de sus libertades, incluyendo quizá la libertad de expresión, a cambio de estas soluciones para su vida cotidiana. Ahí está el peligro, no me quiero quedar con eso, porque no quiero decir que ese es el efecto positivo, sino decir que sí es entendible, sin embargo, no es algo sostenible, porque ahora es el gobierno el que se ha vuelto el ejersor de terror. Es un caso muy particular el de El Salvador, pero las amenazas también, por supuesto, vienen de otros sectores. Quisiera volver ahí al caso de México, Javier. Por supuesto, tampoco en México están exentos de que algunos periodistas hayan tenido que abandonar el país. El caso de Anabel Hernández, por ejemplo. ¿Qué efecto tiene y qué consecuencias tiene si algunas de las mejores mentes en el periodismo se ven obligadas a salir del país? Bueno, antes de contestar eso, déjame un poco seguir con lo que estaban comentando. En el caso de Bukele, cuando tú tienes un logro, entre comillas, de gobierno, como bajar los homicidios de una situación de extrema violencia tan rápido a 0 homicidios, obviamente es que algo hay detrás, ¿no? Algo hay detrás que los periodistas tienen que investigar qué es eso que hay detrás. De ahí es en donde se pierde el valor de una prensa libre. Es decir, si un periodista en El Salvador, como lo han hecho, por ejemplo, en El Faro, se les impide, ¿no? O se les dificulta o se meten después en riesgo porque están investigando qué hay detrás de ese supuesto logro, pues digamos que no es tan logro porque algo están queriendo ocultar. Y en el caso de México se ocurre también algo similar, sobre todo en las coberturas de corrupción, en las coberturas de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Eso sí ha llevado a algunos periodistas al exilio. El caso de Anabel Hernández es el más visible, no es el único. Han habido también algunos periodistas que después de ciertos ataques han tenido que dejar el país, pero no son tantos, o no por lo menos en la misma cantidad en los que hay en otros países, como por ejemplo en Centroamérica. Paradójicamente México ahorita es refugio de periodistas de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala. Pero lo que se pierde, independientemente de si el periodista deja el país o no, o tiene que moderar su cobertura, lo que se pierde es que una comunidad deja de estar informada, ¿no? O una sociedad deja de estar informada. En mi caso particular, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ser víctimas de ataques y de amenazas por parte del crimen organizado, a la hora de moderar o de ajustar ciertas coberturas, pues era evidente que no íbamos a publicar todo lo que podíamos haber publicado, ¿no? Era evidente que muchas investigaciones tuvimos que guardarlas porque sabíamos que si se publicaban iba a causar un daño, ¿no? Iban a matar a un reportero, algo nos iba a ocurrir. La peor parte de como editor en una situación así, porque a mí me tocó vivirlo y te puedo decir que tiene un impacto psicológico terrible, es que el pensar que una decisión que tú tomes sobre publicar una noticia o cómo se publica una noticia, incluso qué foto escoges o qué titular redactas, que esa decisión que tú tomaste le pueda causar un daño a un reportero, que lo puedan matar, que lo puedan secuestrar, que lo puedan golpear, que nos ataquen a balazos las oficinas, ¿no? Cosa que nos pasó en varias ocasiones. Sin embargo, pues también es un trabajo que hay que seguir haciendo, ¿no? Y ahí es en donde también hay un compromiso y que se puede hacer desde aquí, se puede hacer desde el extranjero, pero ese es creo que el rayito de esperanza que yo le veo. Ahora,
hace rato que comentabas caso de Argentina y de Ecuador, en donde ya estamos viendo periodistas amenazados por el crimen organizado y periodistas atacados por el crimen organizado. Hace poco me buscaron unos colegas de Ecuador justamente para pedir algunos consejos. Y empiezas de poquito en poquito, un ataque, luego a lo mejor varios meses, pero luego otro ataque, es poquito en poquito como luego se van acumulando y antes de que te des cuenta ya tienes un problema. Efectivamente, justamente eso te quería preguntar, porque en Rosario efectivamente se han visto amenazas a la labor periodística. El tema es que esto se desarrolla muy rápido, ¿verdad? Y uno se pregunta qué medidas se están tomando, se está reconociendo eso como un problema real y qué se está haciendo para proteger a los periodistas. Hoy Rosario no representa al 100% del territorio argentino. Hoy, al momento, es muy puntual lo que está ocurriendo en Rosario, pero no solamente es una amenaza al periodismo, es una amenaza a la ciudadanía en general. Hoy perfectamente mucho de lo que se relata que está ocurriendo en México lo estamos viviendo y lo estamos presenciando y sintiendo en Rosario. Exactamente uno de los puntos más importantes de una de las provincias argentinas más importantes como lo es la provincia de Santa Fe. Pero es un ataque a la ciudadanía en general, por supuesto en la cual incluimos al periodismo. El desafío es saber si esto va a quedar aquí, se va a resolver o si se va a expandir y va, bueno, justamente a pasar la frontera rosarina y llegar a otros puntos del país. Al momento no está ocurriendo. La lucha contra el narcotráfico, por supuesto, continúa, se está dando en Latinoamérica como en el resto del mundo en el día a día y este es un fenómeno que sí estamos sintiendo fuertemente. Y tomándome también de algunas declaraciones que realizaba recién sobre, bueno, la decisión de publicar una información o no por las consecuencias que puede llegar a tener y también lo voy a vincular con el comienzo del programa, ¿no? Y la pregunta que hacías, Javier, una batalla perdida. En el mundo de las redes sociales, de la globalización, en un mundo en que cualquiera hoy puede hacer de periodista, porque en definitiva puede tener la información, el dato, el video, el comentario, ¿realmente sentimos que es una batalla perdida o quizás tenemos muchas más herramientas que antes para poder decir esto está pasando, esta es la verdad y aquí la pueden ver? Herramientas, gente, canales, vías de comunicación. ¿Estamos perdiendo esa batalla? Hoy quizá tenemos mayor cantidad de herramientas, el desafío es cómo utilizarlas y cómo hacer llegar esta información al resto, ¿no? Es una pregunta que dejo también. Por supuesto, pero ahí también tendríamos que hablar de otro aspecto muy importante que quería abordar y son las audiencias. Hemos hablado de gobiernos, hemos hablado de crimen organizado, hemos hablado de narcotráfico, pero no hemos hablado mucho de la gente y ahí está la pregunta. Lo hablábamos, Laura, en el caso de El Salvador. Nayib Bukele cuenta con enormes cifras de aprobación y por lo menos en mi experiencia, cuando publicamos información sobre la libertad de prensa en El Salvador, muchos comentarios son críticos de la prensa y tal vez hay que hacer también esa autorreflexión. Ha habido medios de comunicación que han servido a intereses políticos y que han servido a intereses económicos en El Salvador y en todos los países de América Latina, no todos, pero sí algunos. Vemos que quizá tal vez esté perdiendo credibilidad, por lo menos la prensa tradicional, y que ahora le están pasando en cierta medida la factura y que por eso no los defienden. No creo, no lo veo así. Creo que los mayores ataques vienen hacia la prensa independiente. Ahí es donde la propaganda del gobierno se ha centrado. Y hay que decir algo, en el caso de El Salvador, el presidente y todo su aparataje político tienen un enorme acceso a medios de comunicación, ¿no? Que se han ido creando en las redes sociales y en plataformas diversas, religiosas incluso, donde se hace propaganda gubernamental. Eso es algo a lo que no tienen acceso la mayoría de medios independientes. Y por eso tenemos, pues claro, hay mucho menos poder de llegar a las audiencias de lo que el gobierno tiene. Ahora, eso no significa que no podamos llegar a ciertas audiencias y medios como el mío somos un medio de nicho y tenemos una muy buena relación con las audiencias. A veces, por supuesto, siempre hay ataques, pero también hay interacciones valiosas. Y sí, es cierto que todavía las encuestas definitivamente ponen con un gran porcentaje de popularidad al presidente,
pero también esas encuestas empiezan a mostrar ciertas grietas. Y, por ejemplo, en el caso específico del estado de excepción, que ya tiene más de un año de estar en El Salvador, ahí vemos una cada vez más baja aprobación de esta medida como forma de control de la violencia social. Entonces, de nuevo, a lo que no tenemos acceso es a datos confiables. El presidente y sus aliados siguen pregonando que la única disidencia en El Salvador es del 3%. Eso es lo que han venido diciendo desde el 2019, pero realmente no tenemos sondeos confiables sobre eso. Pero aún así es todavía muy popular. Sin embargo, yo confío en que en la apuesta del periodismo de seguir informando, de tener herramientas, no solo en las redes sociales, sino de volver a apostar a las localidades y de llegar también a la gente que no tiene tanta conectividad para poder volver a reactivar formas de conversación con ellas y ellos, ¿no? El Salvador es una sociedad sumamente politizada y siempre ha sido así. Entonces yo sí confío en que esas conversaciones cada vez más van a despertar un pensamiento crítico. Es una carrera de largo aliento. Eso creo que no voy a decir acá que en 1 o 2 años vamos a recuperar El Salvador no perfecto que teníamos en el 2019, pero sí quiero pensar que en esa larga carrera el periodismo va a seguir dando pequeños pasos hacia donde quiera que nos lleve para recuperar la democracia. Está ojalá en manos de los salvadoreños. Ahora, Javier, en México, en la televisión, por ejemplo, se hablaba de que en cierto momento tenía tanta influencia que se hablaba de la telebancada, incluso en el Parlamento. ¿Qué responsabilidad ves vos también en la prensa nacional en que tal vez la gente no salga a defenderla con la vehemencia con la que sale a defender otras causas? No vemos a gente quizá tanto en las calles protestando a favor de la libertad de prensa como la vemos quizá a favor del derecho al aborto, por ponerte un ejemplo. Sí, la verdad es que no han logrado penetrar el mensaje de lo que la sociedad pierde cuando se ataca a la prensa. Porque la prensa también en México ha perdido credibilidad. En el caso de las televisoras, por ejemplo, y las famosas telebancadas, era cuando las televisoras podían hacer que los partidos postularan a ciertas personas, en ocasiones eran ejecutivos o en ocasiones eran personas muy cercanas a los dueños de las televisoras como legisladores, ¿no? Para que cuidaran ahí los intereses de las televisoras. Y eso era obviamente una de las muchas formas en que demostraban su poderío. Eso también ha disminuido porque la evolución de los medios también ha terminado por erosionar el poder de los medios tradicionales. O sea, los noticieros nocturnos, por ejemplo, que hace 20 años o 25 años todo el país sintonizaba y la persona que los tenía, pues obviamente tenía un gran poder, pues ya se ha diluido esa importancia ante la explosión de fuentes de información. Esa explosión de fuentes de información también, pues lo que hace que mucha gente ya escoja el medio en el que quiere confiar, el medio al que le quiere creer, que también es una especie de consecuencia o subproducto de la polarización, ¿no? Personas de cierta ideología van y se informan en ciertos medios que les dicen lo que quieren escuchar. No es como antes, en donde pues tú cuando leías un periódico para llegar a la noticia que querías ver, pues tenías que leer todo el periódico, ¿no? Y en el proceso pues a lo mejor ibas viendo los encabezados y alguno te llamaba la atención y o querías ver la nota que te interesaba en el noticiero de televisión, tenías que pasar todo el noticiero antes de que pasara eso. Ya no. Sí. Entonces, eso ha ido cambiando también la forma en que las audiencias consumen información. La credibilidad de los medios se vuelve algo muy variable. Hay gente que le da mucha credibilidad al medio que siguen, pero piensa que el resto de los medios son una basura. Sí. Eso es en México tampoco no nos hemos ganado muy buena fama porque también los medios han tenido una reputación de ser cercanos al poder, de ser comprados por el poder, de sostenerse con publicidad gubernamental, que eso también socava su independencia. Y eso lo están cobrando ahora las audiencias yéndose precisamente a esos medios quizás especializados o diferentes. Claro, pero también, por ejemplo, eso potenció la creación de muchos
organizaciones de periodismo de investigación, Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, Quinto Elemento en México, por ejemplo, lo que sería el Faro en El Salvador. Tengo que interrumpirte, Javier, con la pena de interrumpirte, pero nada más quiero hacer una pregunta final porque se nos está acabando el tiempo muy brevemente. Con todas estas perspectivas, brevemente, ¿ves vos que en el futuro tengamos entonces un incremento en los índices de libertad de prensa en América Latina? Yo creo que lo que decía recién, ¿no? En primer lugar, nosotros, creo que todos los que estamos aquí reunidos y mucha gente que estará mirando, tenemos una mirada de la situación y tenemos un estilo de informarnos. Hay una nueva generación que está creciendo, que vota, que elige y que quizás no se acerca a los medios tradicionales, no le interesa mirar la televisión, sigue a otros, quizás no medios, sino periodistas o líderes en redes sociales que a veces hacen trabajo incluso superiores a los que puede presentar un periodista en televisión. Entonces no hay que dejar de lado eso, es una nueva realidad, es un momento de transición de los medios, se están reconvirtiendo realmente, se están transformando. Y habrá que ver cómo decanta toda esta situación. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, insisto en que creo que estamos lejos de perder la batalla. Hoy tenemos herramientas que estamos empezando a conocer, que estamos empezando a utilizar, que habrá que utilizarlas en el buen sentido, que habrá que utilizarlas de buena manera, que habrá que, obviamente, enfrentar ciertas situaciones y obstáculos como las fake news o tantas situaciones que hoy también se están dando y que representan un problema, pero soy muy optimista en la situación. Hoy hay muchísimos vínculos, canales de comunicación y referentes de todos los estilos que no necesariamente tienen que estar asociados o vinculados a un medio o a una línea de pensamiento y que con un trabajo en la calle, en exteriores, con una prueba, una foto, realmente también nos puede mostrar la realidad. Me quedo con esa idea, me quedo ojalá con el optimismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres, por supuesto a la audiencia por habernos acompañado también en esta grabación especial de A Fondo, y nosotros nos vemos ojalá en una muy próxima ocasión. Hasta la próxima, los saludó Javier Arguedas desde el Global Media Forum en Bonn. Hasta la próxima y que la pasen bien.